Sigue dando frutos el Plan de Seguridad Nacional, implementado por Omar García Harfuch. Hoy presentaron los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad a 14 meses del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los resultados acumulados reflejan el fortalecimiento de la coordinación y la política de cero impunidad, lo que ha permitido una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. En el transcurso de estos meses, Omar García Harfuch ha desarticulado grandes bandas criminales y el aseguramiento de cientos de toneladas de productos nocivos para la salud. No cabe duda, Omar García Harfuch está haciendo un buen trabajo por la paz del pueblo mexicano. El Gobierno de México, en permanente coordinación con autoridades locales y la ciudadanía, mantiene como prioridad la paz que merece cada hogar del país. Para ello, se impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en 4 ejes. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Aunque aún existen desafíos por superar, esta estrategia sigue dando resultados. Muestra de ello es la constante reducción de los homicidios dolosos que, desde septiembre de 2024, han disminuido en un 37%, equivalente a 32 homicidios menos cada día. Además, destaca noviembre de este año como el mes más bajo en homicidios desde el 2015. La protección de la salud y la integridad de jóvenes, niñas y niños constituye una acción prioritaria. Por ello, desde octubre de 2024 se han asegurado cantidades históricas de droga. Más de 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, casi 159 toneladas de metanfetaminas, alrededor de 68 toneladas de cocaína y 82 toneladas de marihuana, junto con el desmantelamiento de 1.760 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. La actuación entre las distintas instituciones de seguridad del país ha contribuido a una notable disminución del trasiego de drogas en la frontera con los Estados Unidos de América. Un indicador significativo es la reducción del 60.66% en las incautaciones de fentanilo realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país durante los meses de agosto a octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, realizan operaciones para disminuir los homicidios dolosos, evitar la extorsión y mejorar en general la seguridad en el Estado, con los siguientes resultados hasta el momento: 207 detenidos, 238 vehículos, 89 artefactos explosivos improvisados, 67 armas de fuego, 12.393 cartuchos y 334 cargadores. Todo este cúmulo de acciones conducidas por el claro objetivo de hacer de nuestro México un país seguro en un sentido amplio, han sido uno de los factores que han contribuido a que la inversión extranjera directa haya alcanzado un récord histórico en el tercer trimestre de 2025, al superar los $40,000 millones. Esta cifra representa un crecimiento del 14.5% respecto al mismo periodo de 2024 y confirma la confianza internacional en la estabilidad de México, así como el potencial de nuestro país para la inversión. Con el esfuerzo de todas y todos, avanzamos hacia un México más seguro.
Estos logros reafirman la dedicación constante del Gobierno de México para seguir construyendo la paz y la prosperidad compartida en nuestro gran país. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, informaremos primero los resultados obtenidos en el mes de noviembre. Fueron detenidas 1,761 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 15 toneladas de droga y más de 1,100 armas de fuego. Se desmantelaron 146 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, en la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, tenemos los siguientes avances. Se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 20,169 armas de fuego. El Ejército y la Marina han desmantelado 1,760 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada. Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística y financiera, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país. La implementación de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con la política de cero impunidad, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, además del incremento de operaciones realizadas con los gobiernos estatales, ha tenido un efecto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Como ya lo dijo la maestra Marcela Figueroa, esto se refleja en una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre del 2024 y noviembre del 2025. Este 37% menos de homicidios quiere decir 32 homicidios diarios menos en nuestro país. A continuación mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas. En Tijuana, Baja California, se realizaron cateos a inmuebles vinculados con organizaciones criminales, donde fueron detenidas 5 personas, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y 9 kilos de fentanilo. En Aldama, Chihuahua, en una acción relevante, tras repeler una agresión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 11 personas relacionadas con el grupo delictivo Cabrera Sarabia, entre ellos Roberto N., alias número 2, objetivo prioritario y generador de violencia en el Estado. Además de los 11 detenidos por el Ejército Mexicano, se aseguraron 17 armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, cargadores, granadas, artefactos explosivos y más de 4,700 cartuchos, vehículos y equipo táctico. En Manzanillo, Colima, fue detenida por la Secretaría de Marina Yajaira Berenice N., alias La China, generadora de violencia y objetivo prioritario de esta entidad, además de estar relacionada con un doble homicidio ocurrido el 11 de noviembre en Manzanillo. También en 3 operativos realizados en el Estado de México fueron detenidas 9 personas, entre las que destacan 3 operadores de células delictivas identificadas como objetivos prioritarios, generadores de violencia. Edgar Octavio N., alias El Chuta, operador financiero y traficante de una organización delictiva. Jesús N., alias El Michoacano, jefe de una célula vinculada con homicidios. Durante la detención fueron liberadas 37 personas de un centro de atención a las adicciones. Aldo N., alias Balú, del grupo delictivo La Choquiza. Como lo hemos mencionado con anterioridad, fortalecer la seguridad en Michoacán ha sido una prioridad para este gobierno. Por ello se han intensificado las acciones conjuntas con una mayor presencia de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad, despliegue de equipos especializados en investigación e inteligencia, además de fortalecer a las autoridades locales con equipamiento, capacitación y acompañamiento, dotándolas de capacidades tácticas, tecnológicas y operativas bajo supervisión del Gobierno de México. Todo este esfuerzo se articula a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya implementación ha permitido una actuación más precisa, coordinada y efectiva para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, las operaciones coordinadas con la entidad
han dado como resultado 972 personas detenidas, 945 armas de fuego y más de 133,000 cartuchos, así como 23 toneladas de droga aseguradas. Se han habilitado también 17 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. Entre las acciones recientes en Michoacán destaca una operación realizada en el municipio de Uruapan, donde se detuvo a un sujeto a quien se le aseguró un tractocamión que transportaba 5 toneladas de precursores químicos y 19,600 litros también de precursores químicos. En otros estados, como en Puebla, fue detenido José de Jesús N., alias Gonzo, operador de una célula delictiva dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos. Se le aseguraron armas de fuego, cartuchos y cientos de pastillas de fentanilo. En acciones coordinadas en Quintana Roo con las autoridades de este estado, fueron detenidos 3 integrantes de grupos delictivos y se aseguraron 46 armas de fuego, más de 1,600 cartuchos, 158 cargadores, 12 granadas, droga, equipo táctico y drones. En otro evento, también en coordinación con las autoridades de Quintana Roo, fue detenido Emiliano Alejandro N., alias El H., jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado un objetivo prioritario en la entidad. Como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en 5 operativos coordinados realizados en diferentes municipios, fueron detenidas 18 personas. Se aseguraron más de 600 kilos de metanfetamina, 17 paquetes con fentanilo y otras drogas. Se han asegurado más de 18 armas, cargadores, cartuchos y una granada. En estas acciones, con estos aseguramientos, se continúan las operaciones en Sinaloa. En Sonora destacan 2 acciones donde fueron detenidas 3 personas y se aseguraron 340 kilos y 400 litros de metanfetamina. Como parte de la estrategia para el combate al mercado ilícito de combustibles, los trabajos de inteligencia, vigilancia terrestre y análisis financiero permitieron ubicar inmuebles, tractocamiones y redes logísticas vinculadas a este delito. Destacan 3 operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, que dieron como resultado el aseguramiento de más de 1,400,000 litros de hidrocarburo, 8 tanques de almacenamiento, 16 pipas, 49 bombas expendedoras de diésel y gasolina. Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 102,800 llamadas, 77,428 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron 14,575 llamadas de ciudadanos, quienes se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número extorsivo. Se recibieron también 10,854 denuncias, es decir, el 11% del total de las llamadas, que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Gracias a ello, se generaron 3,684 carpetas de investigación en las fiscalías locales. Agradecemos la confianza de la ciudadanía para realizar estas denuncias y contribuir en investigaciones que nos han permitido detener a quienes realizan este delito. Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión. En el combate a este delito destacan operativos recientes realizados en el Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, donde fueron detenidas otras 19 personas y se cumplimentaron 13 órdenes de aprehensión. Como parte de estas acciones, se realizaron cateos simultáneos en la zona centro del país, que dio como resultado la detención de 15 personas, entre ellas Isaí Gabriel N., relacionados con extorsión, narcomenudeo y homicidio. Como parte de esta estrategia, se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Por ello se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales.
El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Durante el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad continuará visitando de manera permanente los estados de Sinaloa y Michoacán. Se han mantenido el despliegue continuo de las Fuerzas Armadas en los estados de Sinaloa y Michoacán, de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también acompañado de reuniones permanentes con empresarios, productores de limón, aguacate en Michoacán y en Sinaloa con otro sector social también de comerciantes, a fin de atender sus necesidades de seguridad, reforzar la coordinación en la región, pero sobre todo evaluar de manera permanente, semana tras semana, las estrategias de seguridad implementadas. Muchas gracias. La disminución en el número de homicidios diarios, a ver, pon la gráfica otra vez, por favor, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025 es del 37%. Eso significa la siguiente: antes en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37%, es el noviembre más bajo desde 2015, incluso probablemente más, pero bueno, desde el 2015. Entre otros delitos que también han disminuido, como saben, la extorsión es el delito que ha aumentado más y tenemos una estrategia especial. Ya pasó una ley que nos permite que se persiga de oficio la extorsión. El jueves vamos a tener una reunión con todos los gobernadores para que esta ley pase también en todos los estados de la República y de manera coordinada pues disminuir este delito que afecta mucho a las personas. Entonces, pero el resultado de homicidios pues es muy importante, el que hemos tenido a lo largo de estos meses. Bueno, ese es un tema. Gracias, Presidenta. Quisiera preguntarle, aprovechando que está el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues si nos podría dar algo más de información respecto de lo ocurrido en Michoacán el fin de semana con el coche bomba. ¿Qué más información puede darnos, por favor? Muchas gracias. Ahorita los últimos avances son lo que presentó el fiscal Torres Piña de Michoacán, que lo presentó el domingo. Confirmado, la camioneta viene de Colima. Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban 2 personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota. Secretario, como parte de este plan en Michoacán se han establecido cinturones de seguridad, de blindaje, hay algo de inteligencia que se hace. ¿Cómo es que pudo haber ingresado al estado un vehículo, digamos, con explosivos y demás? Como lo presentamos el domingo anterior, no el anterior, presentamos los avances del plan Michoacán y como siempre lo decimos, cuando presentamos avances no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos. De hecho, el plan Michoacán está ahí, es un plan integral, no solo de seguridad, para disminuir y reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos. Esto es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos. Muchas gracias, secretario. Aprovechando, si me permite, ayer se conoció información sobre el ingreso en territorio de Guatemala de
presuntamente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Hay colaboración? ¿Hablaron con las autoridades de Guatemala al respecto? Hay colaboración. Ahorita el general secretario va a informar también sobre la coordinación que se hizo con el ejército de Guatemala. Buenos días. El día de ayer el Ministerio de Defensa de Guatemala emite un comunicado de prensa en donde informa sobre 12 agresiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada a personal del Ejército de Guatemala en un lugar denominado Aguasarca, en Huehuetenango. Ahí resultó herido un oficial en un pie. También mencionan en ese comunicado de prensa que se estableció coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y en efecto se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala, específicamente con la 5ª Brigada de Infantería de ese ejército. ¿Qué fue lo que hicieron el día de ayer? Bueno, de inmediato existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano. Hubo intercambio de información. En esa área operan 2 grupos delincuenciales. Unos pertenecen al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala. Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como México y de México a Guatemala. Entonces, eso fue lo que se realizó y también se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del ejército mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala. Se realizarán ese tipo de operaciones. Inician el día de hoy precisamente y tentativamente terminaría el día 11 o, si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera. Por otro lado, también se giraron instrucciones a la región aérea militar del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que efectúen vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera, del lado, por supuesto, del territorio mexicano. Eso es lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias, secretario. Presidenta, aprovechando, y si me permite, y con eso termino, ¿cómo, digamos, ver o analizar lo ocurrido el fin de semana en Michoacán en medio de lo que estaba pasando acá, el festejo que ustedes denominan el festejo de la transformación y esta situación con el coche bomba? ¿Cómo lo califican desde el gobierno? ¿Fue una afrenta a lo que están haciendo en el plan en materia del crimen, de combate al crimen organizado? No sé qué es lo que estás implicando con la pregunta, no entiendo muy bien. Pues que si el crimen organizado está pues pretendiendo pues lanzar un ataque directo cuando ustedes están… No tiene nada que ver. Es la situación de Michoacán, los grupos delictivos que hay ahí. No sé, Omar, si quieres platicar cuántos grupos delictivos más o menos hay en Michoacán, para que puedan tener una idea de la situación. Gracias. En este caso no es el primer evento tampoco que se usan explosivos en este año, precisamente en esa zona. Este es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos. Una pugna de dos personas y líderes que están en la zona
muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Presidenta. Vamos a ver la compañera. Reina, ya tuviste, ¿qué? 40 minutos el otro día. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle, Presidenta, pues se supo ayer que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por elementos de la Fiscalía General, sobre todo por el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Podría comentarnos usted o su gabinete o abundar un poco más por los actos que se considera que debe estar frente a la justicia el exgobernador? Es la Fiscalía. Ayer emitió un comunicado la Fiscalía. Entiendo que tenía una orden de aprehensión. ¿Por qué no también, Omar, puedes explicar el tema de la… Él estaba en Estados Unidos, lo extraditaron a México y tiene una serie de condicionantes de extradición que se resolvieron hace unos días. Adelante, Omar. Sí, en efecto, es una orden de aprehensión que no fue librada recientemente, ya tenía la orden de aprehensión y el día de ayer se cumplimenta por parte de la Fiscalía General de la República. En su momento comentó, como bien lo informó en el comunicado de la Fiscalía General de la República, en los próximos días van a dar mayor información. Lo que sabemos es que fue ingresado al altiplano a través del sistema penitenciario federal que depende de la Secretaría de Seguridad. También se podría investigar, nos habían comentado aquí en la conferencia el titular de Conagua, el acaparamiento de agua que se le había involucrado a este exgobernador. En este caso la orden de aprehensión es muy específica, es por delitos muy específicos, que es lavado de dinero o desvío de recursos. Gracias, secretario. Y por último, preguntarle, Presidenta, hoy se discute en el Senado, más bien se votan los llamados jueces sin rostro. Por primera vez la justicia mexicana pues contará con esta figura, de alguna manera, para estos jueces que están en casos difíciles, ¿no?, de la delincuencia organizada. ¿Qué mensaje a la población le daría sobre este nuevo mecanismo? ¿Se aprueba hoy? Se vota más bien. ¿Se vota hoy? Cuando se hizo la reforma al Poder Judicial, se consideró la necesidad de que hubiera, se llaman jueces sin rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que no se conozcan sus nombres de quien realiza una sentencia. ¿Por qué es esto? Pues por la condición de delincuencia organizada que hay en el país, juicios de extradición y otros temas que muchas veces ponen en riesgo a los jueces, a las juezas, y que al permitir este mecanismo, pues se da la posibilidad de que se haga una sentencia sin necesidad o protegiendo, digamos, la vida de las personas. Por supuesto, tiene que hacerse con toda pulcritud para que no se use para otros temas. Entonces, en realidad tiene que ver con esto, con algunos juicios particulares que tienen que ver con delincuencia organizada, para que se pueda proteger la vida de los jueces. Ese es el objetivo. Le agradezco. Gracias. A ver, ¿quién más? Vamos por acá, por acá, por acá. A ver, Carlos, allá atrás que no has preguntado hace rato. De inicio, doctora Carlos Guzmán, de 4 Telecomunicaciones. Pues preguntarle más del tema Michoacán al secretario Harfuch. Usted mencionaba que no es una afrenta hacia el gobierno lo que pasó con este bombazo, pero sí sería bueno precisar qué grupos están vinculados. Hablaba de Cártel Jalisco Nueva Generación, hay otro grupo que es Cárteles Unidos o otro que es el Cártel Independiente de Colima. Es preguntarle directamente cuál es la afrenta que tienen estos grupos de crimen organizado en esta región. La afrenta es como la mayoría de las rivalidades delincuenciales. Cuando hay una rivalidad de delincuencia organizada, pues lo que se busca es control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas. Principalmente en este caso es el control territorial y en efecto, como usted lo menciona, son células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos.
De estas dos personas que habla, ¿ya se tiene el nombre, secretario, de esas personas que estaban en el enfrentamiento y que iban en esa camioneta? Sí, es parte de una investigación y también por presunción de inocencia, pues no podríamos estar mencionando las investigaciones o los indicios que tenemos sobre ciertos objetivos. El día de ayer se hablaba también de decomiso de varios explosivos, ayer por la tarde, no sé si nos pueda profundizar qué tipo de explosivos se decomisaron y dónde, por favor. ¿En dónde, perdón? ¿Qué tipo de explosivos se decomisaron ayer? Incluso había por ahí información de corresponsales, básicamente de televisión privada, de la cadena Milenio, que hablaban justamente de ese tema, de que había decomiso de explosivos el día de ayer. Bueno, el día de ayer hubo varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán, en Sinaloa. Si quieren, más tarde precisamos exactamente cuántas acciones hubo y cuántos fueron, pero no fue un caso aislado, fueron varios. Y aprovechando que está en el uso de la voz, secretario, pues sí, consultarle este tema de los coches bomba que hablaba, que ha habido varios, ¿cuántos ha habido en específico en este año que usted hablaba? De coches bomba como tal, más bien ha habido el uso de artefactos explosivos improvisados, algunos en vehículos, otros, como lo hemos mencionado aquí, en drones caseros, pero podemos precisar también, les enviamos toda la información de cuántos atentados o hechos delictivos ha habido con drones explosivos. Tampoco es la primera vez que mencionamos la hipótesis donde les explota a ellos mismos un artefacto explosivo. Estos artefactos improvisados son sumamente inestables y también lo hemos mencionado en esta mañanera. Perfecto, gracias, secretario. Gracias. Doctora, sí me gustaría consultarle. El día de ayer hablaba sobre Ernestina Godoy, le comentó alguna causa que no estuviera por aquí. Esperábamos que estuviera por aquí Ernestina. Bueno. Ella decidió el día de hoy no venir, está apenas, pues obviamente tomando posesión de la Fiscalía y ya podremos invitarla en otras ocasiones. Doctora, justamente en este tema, en el tema que tocaba hace ratito el secretario de Seguridad, hablaba del tema de dos personas. Entonces, la línea de investigación que le ha comentado la fiscal Ernestina Godoy, ¿sería por estas dos personas o por el tema de terrorismo? ¿Cómo sería la línea de investigación que se tiene, doctor? O del coche bomba, obviamente. No son dos personas, y una disculpa si me expliqué mal, son dos personas que pertenecen a un grupo delincuencial. Son grupos delictivos, como ya lo mencionamos, es las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016 más o menos, algunas de ellas. Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto. ¿Se descarta entonces terrorismo? Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana y por la ley internacional. Está vinculado a uno de los grupos, ¿no? En este caso hemos recibido, se están haciendo diversas diligencias. No quisiera entorpecer las investigaciones que tiene la propia Fiscalía General de la República, que estamos seguros que más adelante va a informar, como lo mencionaron ayer en su comunicado. Perfecto. Doctora, consultarle, hace 2 semanas, si no mal recuerdo, le hacían aquí una denuncia de un empresario que estaba vinculado con extorsiones. El día de hoy sale en el norte del Monterrey justamente nuevamente este tema, donde mencionan que Omar Amador, funcionario del Comisionado Federal de Secretaría de Seguridad de Nuevo León y Tamaulipas también, están cobrando cuotas a casinos en complicidad con el empresario regiomontano Sergio Gil García, que le decían la otra vez. Esto el día de hoy sale en este periódico del norte, se llama El Norte, es un filial del Grupo Reforma, pero es consultarle si tiene algo más de este tema que le preguntaban la otra vez. Se mencionaba que incluso que esta persona vive en un penthouse y que tiene el tema de las denuncias por extorsión a los empresarios de casinos. No sé si usted tenga algo de información adicional, o si el secretario o la secretaria de Gobernación, que ella maneja lo que es el tema de casinos.
Con permiso, Presidenta. Solamente decirles a quien esté presentando este tipo de irregularidades que nos haga de conocimiento primero a la autoridad correspondiente y también a nosotros para revisar a fondo cualquier tema que haya al respecto sobre el tema de permisos y todo lo demás que puedan estar poniendo en peligro también a la industria, pero lo revisamos y procedemos en consecuencia. Esta denuncia es sobre el tema del Casino Regio. No sé si usted tenga conocimiento a través de la Dirección de Hay diferentes denuncias a veces, pero sobre todo me preocupa cuando se trata de alguna denuncia que tenga que ver con servidores públicos. Entonces, como ya le dije a los integrantes de la industria de juegos y sorteos, por parte del Gobierno de México no hay absolutamente ningún intermediario ni representante del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, que siquiera piense en solicitar algún tipo de corruptela, que lo denuncie inmediatamente y procedemos en consecuencia. Perfecto. Hasta el momento no hemos tenido, por lo que respecta a Gobernación, como les dije, lo que queremos es que regularicen sus negocios y que paguen sus impuestos, que con nosotros no hay ningún tema para todos los negocios que son regulares. Incluso les dije, si hay algún inspector de la Secretaría de Gobernación, que filmen la visita para evitar cualquier problema y que los inspectores también filmen la propia visita, para que todo sea transparente y todo sea muy legal. Sí me preocupa porque estamos por la cero corrupción y la cero impunidad. Perfecto. Gracias, secretaria. Gracias, doctora. A ver, vamos. Ahora vamos con la compañera de acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarles sobre el tema de seguridad a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. ¿Cuántas autoridades han solicitado hasta el momento protección en el país? ¿En qué estados hay más solicitudes? ¿Y cuáles son los cargos que más solicitan este tipo de protección? Y preguntar si hay casos en Sonora y Baja California. ¿Tienen la información ahora de cuántas personas han solicitado protección de la Guardia? Hay 75 servicios de seguridad que proporciona la Guardia Nacional. Hablamos de poco más de 500 personas que están desplegadas en diferentes entidades del país. Y después del evento, del lamentable evento que sucedió en Uruapan, no se han incrementado mucho. Vamos a decir que se mantienen las solicitudes, no se han incrementado y se sigue aplicando el procedimiento. Llegan las solicitudes a la Secretaría de Protección Ciudadana, luego entonces ellos se las remiten a la Guardia Nacional. Se realiza un análisis de riesgo tomando diversos factores, sobre todo uno de ellos importante, la existencia de amenazas a la persona que está solicitando la seguridad y se determina efectivos, con cuántos vehículos, pero no se han incrementado. Preguntarle qué cargos son los que solicitan principalmente, alcaldes o… Hay de todos, funcionarios de los tres niveles. ¿Y de Sonora y Baja California tienen alguno? ¿Mande? De Sonora y Baja California. Recientemente no tenemos, ¿no? No tenemos, recientemente no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, además de la ley contra las extorsiones que se acaba de aprobar, ¿qué acciones hacen para combatir este delito en las entidades? Hay reuniones
con empresarios principalmente. Es distinto el delito de extorsión en muchos estados de la República. En algunos está más avanzado o ha, digamos, llegado a más niveles o más sectores que en otros, pero evidentemente tenemos que trabajar en toda la República. Lo que se hace es establecer un espacio de confianza entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía y la víctima o las víctimas, de tal manera que se conozca el modus operandi, que se pueda denunciar de manera anónima y que se pueda perseguir de oficio. Ahora ya se puede hacer. Y se está fortaleciendo el 089 para que cualquier persona que viva un caso de extorsión pues pueda denunciarlo de manera anónima. Entonces está trabajando en esto. Incluso personalmente he recibido empresarios, particularmente en Michoacán, y también están trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Lo que se hace muy rápido es cuando hay extorsión telefónica. Aprovecho para decir que no se conteste un número de teléfono que no se conoce. Es muy importante esto, que digamos solo se conteste el número de teléfono que se tiene en los contactos. Esa es la orientación general que se da. Y cuando ocurre que se conteste el teléfono y hay una extorsión telefónica, que se cuelgue de inmediato y se llame al 089. Ahí se reporta el teléfono. En algunos casos las extorsiones venían de prisiones, de lugares de detención, en donde había teléfonos que tienen las personas privadas de la libertad y desde ahí extorsionan. ¿Qué se está haciendo en ese caso? Pues de plano bloquear las señales y que nada más haya teléfonos únicos en donde puedan hablar con sus familiares dentro de los programas que tienen que existir de protección a los derechos humanos y de los derechos de las personas privadas de su libertad. Pero ya por ejemplo, en Altamira se quitó una antena, la antena solo servía para ese penal, pues ya se quitó la antena y ya no se puede llamar o ya no se pueden hacer estas llamadas que extorsionan. Entonces son distintos mecanismos que se están siguiendo. De igual manera el registro de los chips nos va a ayudar también, porque muchas veces la delincuencia pues tiene un teléfono o tiene varios teléfonos, compra los chips, como no tiene que reportar el nombre de quien los compra, pues va cambiando los chips en los distintos teléfonos y es más difícil ubicar el teléfono. Entonces es una estrategia integral que se está siguiendo para poder erradicar este delito que afecta a mucha gente y que genera mucho miedo, mucha preocupación en las familias y que evidentemente nosotros tenemos que trabajar con los gobernadores y con las entidades de la República para erradicar este delito. Muchas gracias, presidenta.